El miedo a la crisis frena en seco la ayuda financiera europea para Ucrania. En mayo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso una ayuda de 9.000 millones de euros a Ucrania. Pasados más de 2 meses, solo una novena parte llegó al país eslavo, y ante la crisis económica y energética que se avecina en la Unión Europea, se hace menos probable que Kiev vea el resto del dinero prometido. Y no es para menos, pues entre los intentos por abandonar los hidrocarburos rusos y unas políticas monetarias cada vez más estrictas, los países de la Unión Europea están en riesgo de acabar sumergidos en una segunda recesión en 2 años. Al mismo tiempo, la hiperinflación está acercándose a Kiev, donde ante la falta de dinero se emite una cantidad de divisa nacional insólita. Así, solo en el mes de junio fueron emitidas más de 105.000 millones de hryvnias, lo que se traduce a unos 3.500 millones de euros, como deuda estatal. En Europa son conscientes de ello, pero son cada vez menos los que están dispuestos a pagar al régimen de Zelensky. Por lo tanto, visto lo difícil que es llegar a un acuerdo para conceder una ayuda de 9.000 millones de euros, se hace obvio que la ayuda de 750.000 millones de euros anunciada para la reconstrucción del país será incluso más difícil de acordar entre los Estados miembros de la Unión Europea. El miedo a la crisis frena en seco la ayuda financiera europea para Ucrania. Uno de los principales temores expresados en la Comisión Europea son los problemas de corrupción que existen en Ucrania, informa Bloomberg citando a funcionarios europeos. El problema se exacerba por la preocupación de los gobiernos europeos de que en los próximos meses su población no se tomaría bien el envío de semejantes sumas de dinero, especialmente si la energía se hace más escasa y costosa, destaca el medio. Así, durante una de las reuniones a puerta cerrada, el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, comentó a los ministros que sus gobiernos tendrían que asegurarse de tener la fuerza de resistirse a los efectos negativos de la crisis y evitar así el cansancio popular. Una de las medidas para lograrlo, dijo Gentiloni a los reporteros el 14 de julio, es que los gobiernos cumplan con su deber de mitigar el impacto de los precios altos, en particular de las facturas de electricidad, entre los pobres. Uno de los principales oponentes del envío del resto de los 9.000 millones de euros acordados en mayo es Alemania, y sin su aprobación no habrá mayores avances, pues los 27 estados tienen que llegar a una decisión unánime. Al principio, Berlín intentó convencer a la Comisión Europea que se le concedieran subsidios a Ucrania en lugar de préstamos para aliviar su endeudamiento. Además, Berlín quiere reducir el volumen de sus responsabilidades, alegando que ya concedió 1.000 millones de euros en ayudas no reembolsables por medio del Fondo Monetario Internacional. Así, el ministro de Finanzas alemán, Christian Lindner, dijo a los reporteros en Berlín que no se debe recurrir 2 veces a Alemania y agregó que se debería involucrar a todos en la medida de sus posibilidades. Este no es el único dinero que se le prometió a Kiev, pero que los funcionarios europeos temen conceder en práctica. Se le proporcionó otro préstamo de 1.500 millones de euros por parte del Banco Europeo de Inversiones, pero este también se quedó estancado en debates. Y es que los europeos quieren unas garantías que superan con creces las que normalmente solicita el banco. En particular, para los demás países el Banco Europeo de Inversiones exige que haya una reserva del 9% de la suma del préstamo. En el caso de Ucrania, este porcentaje fue incrementado hasta el 70%. Y es que una vez más, prestando este dinero la Unión Europea pone en riesgo su propia seguridad económica.
La Unión Europea necesita tener garantías de que podrá absorber las pérdidas en caso de que tenga lugar un default de Ucrania, indica Bloomberg citando a un oficial de la Comisión Europea. Estos temores tienen fundamento, pues desde el inicio de la operación especial militar, Ucrania aumentó su deuda estatal nada menos que en 7.600 millones de euros. De esta manera, su endeudamiento no para de crecer mientras se emite más y más divisa nacional. Al mismo tiempo, el FMI vuelve a demostrar una vez más que Ucrania no es más que una herramienta en la lucha contra Rusia, una herramienta desechable cuyo futuro realmente no importa. Así, solo en lo que va de año Kiev pagó al FMI $4.000 millones en forma de intereses por sus préstamos. O sea, la realidad podría acabar siendo que Ucrania pague más a sus socios occidentales que viceversa. El representante del FMI, Jerry Rice, comentó en una rueda de prensa que Ucrania sigue pagando sus deudas, y esperamos que esto siga así. Dichos riesgos, junto con la necesidad de hacer frente a la crisis energética y gastos de defensa que también aumentaron, compiten por las reservas nacionales agotadas. Pese a sanciones, varios países impulsan compra del petróleo ruso. Pese a sanciones occidentales a Rusia por el conflicto con Ucrania, muchos países han aumentado la compra del oro negro ruso, revela reciente informe. Tal como informó el jueves la agencia británica de noticias Reuters, las sanciones occidentales al crudo ruso no han logrado socavar la economía del país euroasiático, al contrario, varios estados como China, la India y naciones de África y Asia Occidental han elevado las importaciones desde Rusia. La fuente reveló que Arabia Saudí, el mayor exportador de petróleo del mundo, duplicó la cantidad del crudo ruso que importó en el segundo trimestre del año en curso para abastecer las centrales eléctricas y hacerse con un superávit. Según datos de monitorización de embarcaciones de Refinitiv e Icon, el Reino Árabe ha importado 647.000 toneladas, 48.000 barriles por día, de fuel óleo de Rusia a través de sus puertos entre abril y junio de este 2022. Eso se considera un aumento de 320.000 toneladas en comparación con el mismo periodo del año pasado. Desde el inicio de la operación rusa en Ucrania, Estados Unidos y los países de la Unión Europea han impuesto sanciones contra diversos sectores rusos con el fin de sofocar su economía. Ahora, los compradores estadounidenses y de varios países del bloque comunitario evitan los suministros de energía rusos o han prometido reducirlos en los próximos meses. No obstante, parece difícil para Europa independizarse de Rusia, país que suministra más del 40% del gas que necesita, peor aún, a sabiendas de que el gélido invierno estará a la vuelta de la esquina en unos meses. A pesar de todo, Rusia ha vuelto al primer lugar entre los exportadores de crudo a nivel mundial después de 19 meses, rebasando a Arabia Saudí. Esta misma semana, desde Brasil aseguraron que tienen previsto comprar todo el diésel que sea posible de Rusia, un socio estratégico del gigante suramericano.